Este es el último mensaje que nuestro Señor Jesucristo dirige a aquellas iglesias locales localizadas en el Asia Menor. Es el séptimo mensaje que el apóstol Juan redactaría y que tendría que ser leído de manera solemne en esta congregación en particular. Estas cartas debieron haber sido leídas en cada una de las iglesias, pero Cristo se dirigía de forma particular a cada una de estas congregaciones locales. De hecho, en Colosenses 4:16, el apóstol Pablo concluye esa carta a la iglesia en Colosas pidiéndole que esa carta también fuera leída a los laodicenses. Dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Cada uno de estos mensajes entonces tenían el propósito particular de ser dirigidos a una iglesia local en particular, pero al mismo tiempo tenían que ser leídas a cada una de las congregaciones. Porque cada una de las verdades contenidas en estos textos se aplican en lo general a la iglesia de todos los tiempos. Y eso incluye a esta iglesia local también, hermanos. Cristo Jesús se ha ido revelando a través de las presentaciones de cada una de estas cartas de una manera particular. Hemos podido ver, y si tan solo hiciéramos un estudio de las características que Cristo Jesús se atribuye a sí mismo a través de la introducción de cada uno de estos mensajes, podríamos contemplar la gloria de Dios en la faz de Cristo. Ya vimos que Jesús se revela a la iglesia en Éfeso como aquel que anda entre los 7 candeleros. Esto significa que Jesús está señalando que Él es aquel quien se encuentra alrededor de sus iglesias. Él es aquel que mora permanentemente. Él es aquel que mantiene un cuidado particular por cada una de sus congregaciones. Él es aquel que está vigilante. Él es el buen pastor de cada una de las iglesias locales, y eso incluye la nuestra, hermanos. Su próximo mensaje a Esmirna, Él se revela como el primero y el postrero. Es decir, Él dice acerca de sí mismo ser el eterno Dios, aquel sin principio ni fin, aquel quien es Dios por sobre todas las cosas. Cuando escribe a la iglesia en Pérgamo, Él se señala a sí mismo como el que tiene la espada, lo que nos enseñaba que Él tiene toda potestad, toda autoridad sobre cada una de sus congregaciones. Él tiene toda autoridad sobre esta iglesia local, amados hermanos. Él es aquel quien juzga el pecado de su pueblo. Después se revela a sí mismo como ese que tiene ojos como llama de fuego. Cuando escribe a Tiatira, Él está diciendo que Él es el que no solamente juzga lo externo, hermanos, que Él conoce los pensamientos, Él conoce los corazones de cada uno de sus seguidores, de sus ovejas. Él escudriña lo más profundo, lo más íntimo, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos. Cristo Jesús es aquel que tiene ojos como llama de fuego. Después, cuando escribe a Sardis, Él se refiere a sí mismo como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y esto significa, amados hermanos, que Él es el ungido del Señor. Él es el Mesías prometido. Él es aquel incluso que puede dar de su Espíritu Santo a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, como era el caso de Sardis, una iglesia muerta. Cristo dice: yo soy el dador del Espíritu. Yo soy quien puede darles vida a través de darles al Espíritu Santo. Y a Filadelfia se revela como aquel que posee la llave de David. Lo que nos recuerda su soberanía, hermanos. Lo que nos recuerda que es Él quien abre puertas que nadie, absolutamente nadie puede cerrar.
Que cuando Él usa una iglesia que se dispone, esta va a haber puertas abiertas porque Cristo Jesús mismo las abre delante de ellos, a fin de que puedan ver su gloria a través de la salvación de las almas. Pero también cuando Él cierra, nadie puede abrirlas en lo absoluto. Él es soberano en ese sentido. La salvación es de nuestro Señor y nosotros no somos más que un instrumento en sus manos. Y finalmente en la Odisea, en esta última carta, en este último mensaje, Cristo se revela de manera muy particular, hermanos. Hasta este punto ya podríamos estar todos postrados, adorando, alabando, glorificando a nuestro Señor Jesucristo, reconociendo quién es Él. Pero con la Odisea se da a conocer a sí mismo como el Amén. El testigo fiel y verdadero. El primogénito de toda la creación, de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios, dice nuestro texto. ¿Qué significa esto? Bueno, en la mañana se nos anticipaba cuando estudiábamos acerca del Amén. ¿Qué significa que Cristo es el Amén de Dios? Significa que en Él todas las promesas han venido a tener su cumplimiento, hermanos. Todo cuanto se encuentra contenido en las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tienen su pleno cumplimiento en la persona de Cristo. Él es el telos, el fin, el propósito, la máxima meta de toda la palabra de Dios, hermanos. En Él todas las promesas son sí y amén. Porque Él ha triunfado, hermanos. Porque Él ha vencido. Porque Él ha conquistado la muerte, Él ha conquistado el pecado, Él ha conquistado a Satanás y a sus huestes de maldad. Él es el Amén. En Él tenemos certeza del cumplimiento de todas las promesas que encontramos en las Sagradas Escrituras, hermanos. Por medio de nuestro vínculo, nuestra unión a Él, hermanos, somos ahora herederos de todas las bendiciones que Él ha conquistado en favor de indignos pecadores como nosotros. Y esto lo confirma aún más con este nombre: yo soy el testigo fiel y verdadero. Sus palabras significa esto, que son verdad, absolutamente seguras, firmemente establecidas. Cristo Jesús, dicho de otra manera, es absolutamente digno de confianza. Ese es Cristo. Además, significa que en Él no hay error, que en Él no hay dobleza de corazón, no hay hipocresía, no hay engaño. Él es absolutamente fiel y veraz. Y por principio de la creación, no debemos interpretar esta palabra de forma pasiva, sino activa. Jesús es el creador del mundo. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Este es Cristo Jesús. Esa palabra en Apocalipsis también se puede entender como uno que es el gobernante de todas las cosas. La palabra griega argí no solamente significa principio, comienzo, pero también el principal, el soberano. Este Cristo, hermanos, se revela a sí mismo de esta manera ante esta iglesia local, la Odisea. Ahora, hermanos, ¿por qué es que hice todo este repaso? Porque deseo que cobremos conciencia de quién es el que está a punto de decir las palabras tan fuertes que se encuentran contenidas en este pasaje.
lo que tenemos en este texto es una fuerte reprensión. Lo solemne que debió haber sido el momento en el que el pastor en turno tendría que haber tomado estas palabras y haberlas leído ante esta congregación de la Odisea. Seguramente esta iglesia local estaban allí atentos. ¿Qué irá a decir el Señor acerca de nosotros? ¿Cuál es la evaluación de Cristo Jesús con respecto a nuestras propias vidas, a esta iglesia local? Y en la medida en que el predicador leía estas palabras, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Aquel que no miente, aquel que ciertamente habla siempre con toda veracidad y claridad, dice esto. Yo conozco tus obras. Y en otras iglesias alabó el Señor cosas respecto a esa iglesia local, Filadelfia, Esmirna. Fueron alabadas por algunos aspectos en particular. Aún las otras iglesias, el Señor les reconocía algunas cosas buenas. Pero aquí nuestro Señor simplemente se acerca para reprender. Yo conozco tus obras. Y aquí vale la pena volver a enfatizar algo, hermanos. Esta frase no solamente significa que Él conoce las obras externas, no solamente implicaba que Él conocía los aspectos externos de la iglesia local en la Odisea. Yo conozco tus obras, podríamos traducirlo como yo conozco el corazón de tus obras. Esto es lo que está diciendo Cristo. No solo conozco tus actitudes o tus diversas actividades externas, pero conozco la motivación que hay detrás de ellas. Conozco las intenciones de tu corazón. Conozco los anhelos que se albergan en tu corazón. Conozco los pensamientos que se arraigan en tu corazón. Este es el significado de la frase, yo conozco tus obras. Y a la luz de lo que leeremos enseguida, imagino que en esos momentos los miembros de aquella iglesia local se acomodaron muy ufanamente, dispuestos a escuchar un elogio de parte de Cristo. Una alabanza de parte de aquel que conoce los corazones. Es decir, si lo meditamos, no se nos dice en el pasaje que ellos hubieran negado la verdad en algún momento, como otras iglesias estaban luchando con ello. Tampoco se nos señala que hubiera alguna Jezabel en medio de esa congregación local. Tampoco se nos señala que estuvieran vínculos con los nicolaitas, con esos falsos maestros que estaban seduciendo a otras iglesias locales al engaño y al error. Nada de esto había en la Odisea, hermanos. ¿Qué podían esperar los laodicenses? Alabanza. Pero Cristo dice, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Luego, como una especie de clamor, ojalá fueses frío o caliente. Oh, la Odisea, conozco lo profundo de tu corazón y sabe una cosa, que la conclusión a la que he llegado es que no eres ni fría ni caliente, y ojalá fueses fría o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, y sí, el amén, el testigo fiel y verdadero dice, te vomitaré de mi boca. Este Cristo Jesús habla con esta firmeza a esta iglesia local. La Odisea, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto no eres ni una cosa ni otra,
he aquí que estoy a punto de vomitarte de mi boca, he aquí que me eres repugnante, he aquí que me eres intolerable, he aquí que estoy así de cerca de rechazarte por completo, Laodicea. Te expulsaré de mi boca. Hermanos, el solo meditar un poco en estas palabras y el meditar de parte de quien están siendo pronunciadas debería sacudir nuestras conciencias. La Odisea tenía un fuerte problema, hermanos. ¿En qué consistía ese problema? Las palabras que Cristo pronuncia aquí son mejor entendidas cuando conocemos el contexto histórico de esta iglesia local en particular. La ciudad de la Odisea como tal tenía una situación, una dificultad, carecía de un buen suministro de agua. Todos los comentaristas coinciden con esto. Tenían muy cerca a Hierápolis y a Colosas. Hierápolis era muy conocida por tener fuentes de aguas termales, por lo que estas aguas eran muy buenas para la sanidad. Colosas, por el contrario, tenía fuentes de agua fresca, de agua que saciaba la sed, agua pura y fría, pero la Odisea no tenía ni una de estas dos cosas y tenían que hacer llegar esa agua a través de largos tuberías que ellos mismos diseñaron. Pero cuando esa agua llegaba a la ciudad, era un agua que provocaba vómito, un agua tibia, un agua que no ayudaba ni para la sanidad ni para saciar la sed. Por lo que las palabras de Cristo tenían un claro sentido cuando fueron pronunciadas a la iglesia de la Odisea. Esa agua era un agua que producía vómito a causa de la gran cantidad de minerales con la que llegaba. Cristo está diciendo que la Odisea era una iglesia inútil. No era fría como para refrescar, saciar la sed, ni era caliente como para traer alivio y sanidad. Era tibia. Una tibieza, como la llamaba un predicador, que produce vómito. Esa era la condición, la lamentable condición de la iglesia de la Odisea. ¿Qué implicaría o qué significaría, amados hermanos, que la Odisea fuera señalada como una iglesia tibia? Quiero pensar que esto podríamos equipararlo a aquellos cristianos que se congregan para adorar, pero que a menudo están más pendientes del reloj que de la gloria y la alabanza de su Señor Jesucristo. Aquellos que tal vez tienen una buena ortodoxia, pero que en realidad no terminan siendo afectados por esa ortodoxia. Pensar por un momento en el infinito amor, hermanos. La preciosa sangre de Cristo, el Espíritu Santo Todopoderoso, la gloria prometida de nuestro Señor, su dulce y santa obra en medio de nosotros, estas gloriosas verdades que deberían de producir un encender de nuestros afectos, eran tratados con indiferencia por esta iglesia. No mostraban ninguna clase de cálido afecto hacia estas realidades, ninguna sincera devoción hacia estas verdades, ningún celo abnegado y sacrificial por causa de estas realidades, la tibieza espiritual. Es por esa causa especialmente insultante para el Señor. Una tibieza que le produce repugnancia. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Y cuál era la causa de esa tibieza? Versículo 17. Porque tú dices,
yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuál era la causa de la tibieza de la Odisea? Podríamos definirlo en una sola palabra: autosuficiencia. La Odisea decía, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Y una vez más, hay un interesante paralelismo entre estas palabras y lo que se sabe acerca del contexto histórico de esta ciudad de la Odisea. La ciudad de la Odisea era una ciudad sumamente rica, hermanos, abundantemente rica en oro, al punto de que en alguna ocasión, cuando un terremoto devastó la ciudad y el Imperio Romano ofreció su ayuda, ellos dijeron, no necesitamos la ayuda, nosotros podemos reconstruir nuestra ciudad con nuestros propios recursos. No solamente eso, la ciudad de la Odisea era famosa por su escuela de medicina y por el remedio particularmente que ellos habían, digámoslo así, implementado en cuanto a la sanidad de problemas de vista. Además, era una ciudad famosa también por los muchos vestidos de lana negra que ellos solían confeccionar. Estas eran cualidades particulares de esta ciudad y tienen relevancia con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Una ciudad que decía ser rica, una iglesia que fue adoptando un poco de ese contexto de la ciudad en el que se encontraban. Una ciudad autosuficiente, una iglesia autosuficiente, hermanos. Tal autosuficiencia es contraria al cristianismo, hermanos. De hecho, es todo lo opuesto a Filadelfia, como lo escudriñamos hace una semana, hermanos. Filadelfia fue alabada porque Cristo dijo, tienes poca fuerza. La Odisea decía, soy fuerte. Esmirna fue alabada porque era pobre. La Odisea decía, somos ricos. La autosuficiencia en la vida de esta iglesia local es lo que paulatinamente llevaría a esta congregación a volverse una iglesia tibia, inútil en las manos del Señor, hermanos. La Odisea adoptó su actitud, por lo tanto, de la cultura secular que los rodeaba, hermanos. Y hermanos, este es uno de los más grandes peligros que tenemos como iglesia. Vivimos en este mundo. Estamos expuestos a este mundo. Las cosas que disfruta este mundo a menudo pueden ser el peligro al que nos enfrentamos nosotros más letal. A menudo el cristiano paulatinamente va siendo asimilado por la cultura que le rodea. La cultura de aquellos días en la que se encontraba la Odisea era una de autosuficiencia, amados hermanos, y no está tan lejos de lo que nosotros vivimos en nuestros días. Leía a un comentarista y me daba la tarea de investigar un poco en internet, porque él señalaba lo que hoy en día algunos especialistas han denominado como una enfermedad catalogada como afluenza. ¿Qué es la afluenza? Es una palabra simplemente formada por dos palabras, afluencia y la palabra para la enfermedad de la influenza. Afluenza, así lo han catalogado. Afluenza, decía este comentarista, es el conjunto de enfermedades psicológicas como el aislamiento, el aburrimiento, la pasividad, la falta de motivación engendrada en adultos, adolescentes y niños por causa de la posesión de las riquezas. La Odisea, hermanos, fue permitiendo poco a poco que el mundo se introdujera en sus corazones. Fue dando paulatinamente lugar al contexto cultural en el que ellos se encontraban. Paulatinamente fue minándose esta iglesia local, al punto de que llegó el momento en el que sus pensamientos, sus afectos estaban completamente enfocados no en la gloria de Cristo, no en el avance de Cristo, sino
en las cosas de este mundo, hermanos, en las riquezas de este mundo. Eso es lo que poco a poco fue conduciendo a esta iglesia local a este estado tan miserable de tibieza. Lo terrible de esta condición, hermanos, es lo que continúa diciendo Cristo en el versículo 17. Yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y Cristo dice, y no sabes. Y no sabes. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo más trágico de esta condición de tibieza, amados hermanos, es que el cristiano, el creyente que se encuentra en esa condición, es incapaz de ver esa condición en sí mismo. Él dice, yo soy rico, yo estoy bien delante de Dios, yo no tengo absolutamente necesidad de nada. Pero Cristo dice, no lo sabes. Dices ser rico, dices estar en paz con Dios, dices tener una comunión con Cristo. Pero eres en realidad un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oh, amados hermanos, realmente mi corazón se estremecía cuando meditaba estas cosas y pensar en la realidad de que entre nosotros seguramente hay personas en esta condición. Personas que se congregan, que escuchan la exposición de la palabra, que tal vez leen día tras día algo de las Escrituras, dicen orar, pero que en realidad no están siendo impactados por estas verdades en lo más profundo de su corazón. Y que no se dan cuenta de ello. Con quienes Cristo está disgustado. Quienes a Cristo le parecen repugnantes a la luz de sus propias palabras. La tibieza, hermanos, es algo que nuestro Señor Jesucristo aborrece. Y entonces Él trata de sacudirlos haciéndoles ver su necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Versículo 18, por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego, para que entonces verdaderamente seas rico, Laodicea. No solo eso, Laodicea, tú dices estar bien, tú dices tener abundante vestidura, ropas, dices estar en riqueza, pero sabes, a la Laodicea, compra de mí vestiduras blancas, no negras, no de lana, vestiduras blancas para cubrir tu propia vergüenza. Y no solo eso, yo también tengo el verdadero medicamento para que seas capaz de ver las cosas desde la perspectiva adecuada. Yo puedo darte el ungüento que te puede dar la vista que tanto necesitas, Laodicea. No, Laodicea no necesitaba riquezas físicas ni materiales, hermanos. Laodicea no necesitaba esas vestiduras de lana negra, ni siquiera esas medicinas. Laodicea tenía una enfermedad espiritual, la tibieza que produce vómito. Y Cristo Jesús está diciendo que el remedio para esa tibieza consiste en adquirir de Él todo lo necesario. Ese oro refinado que solo el Rey de Reyes es capaz de proveer. Esas vestiduras blancas que solo nuestro gran sumo sacerdote es capaz de proveernos. Ese colirio que solamente nuestro profeta es capaz de proporcionarnos. Para que verdaderamente podamos vivir la vida en Cristo en toda su plenitud, gozando de sus bendiciones espirituales, sabiéndonos ya sentados ahora mismo por la fe en los lugares celestes juntamente con Cristo Jesús. Es Cristo y solamente Cristo, hermanos, lo que la Odisea necesitaba. Y es a Cristo a quien cada uno de nosotros necesitamos, hermanos. La Odisea
estoy a punto de vomitarte de mi boca. Pero ¿sabe qué es lo más glorioso de este mensaje? No la fuerte reprensión, hermano, sino la tierna apelación con la que Cristo Jesús termina dirigiéndose a esta iglesia. Porque a pesar de que la Odisea es una iglesia repugnante a los ojos de Cristo a causa de su tibieza, Cristo se va a acercar aún con toda ternura y compasión, con misericordia y amor, para que después de haberlos sacudido con esta fuerte palabra, puedan encontrar consuelo en sí mismo. Vaya al versículo 19 ahora, hermano. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, les dice el Señor. Oh, hermanos, esta es la tierna apelación de nuestro Señor Jesucristo tras esa fuerte reprensión. Él dice, la Odisea, con todo, estas fuertes palabras que te estoy dirigiendo, estas fuertes palabras en el punto de que te estoy diciendo que estoy a punto de vomitarte de mi boca, la Odisea, tienen un propósito de amor. Tienen un propósito de misericordia para contigo. ¿Por qué? Porque la Odisea sabe una cosa, recuerda una cosa: yo reprendo y castigo a quienes, a todos los que yo amo. La Odisea, con todo, yo te amo y por eso es que estoy confrontando tu condición de tibieza espiritual que produce un vómito. Y aquí algunos dicen que nuestro Señor Jesucristo está hablando a inconversos. Pero yo creo, amados hermanos, que Él está hablando a verdaderos creyentes que se encuentran en esta condición de tibieza espiritual. Él está hablando a verdaderos hijos de Dios, amados hermanos, y esto nos llama la atención. ¿Por qué? Porque significa que usted y yo podemos llegar a estar en una condición como esta, o podríamos estarlo ahora mismo sin darnos cuenta de ello. ¿Y por qué creo que Él está hablando a su iglesia en particular? Algunos dicen que no está hablando a la iglesia porque la palabra griega que se usa cuando dice yo reprendo y castigo a todos los que amo es la palabra fileo. Y hay un entendimiento popular en nuestros días de que la palabra ágape o agapi es una palabra que implica un amor particular y especial de parte de Dios para con su pueblo, mientras que el amor fileo, esa palabra griega, se refiere a un amor no como el agape o el agapi, un amor como más de fraternidad, de amistad. Es cierto que en un sentido tienen connotaciones distintas, amados hermanos, pero estas dos palabras se usan a través de las Escrituras de manera indistinta para hablar de la relación de amor entre Dios y su pueblo. De hecho, hay famosos sermones predicados acerca de la restauración del apóstol Pedro, cuando se hace ese juego de palabras griegas entre el ágape y fileo, y diciendo que tenían diferentes significados esas frases, amados hermanos, pero lo cierto es que la Biblia usa constantemente esta palabra griega para amor, fileo, para referirse a la relación entre Dios y su pueblo. Juan capítulo 5, por ejemplo, versículo 20. Juan capítulo 5, versículo 20 dice, porque el Padre fileo ama al Hijo. No puede usted decirme que el amor de Dios por Cristo Jesús no es el verdadero y profundo amor. Es la misma palabra griega, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El Padre fileo a su Hijo. Otro versículo, Juan capítulo 16, versículos 26 y 27.
En aquel día, dice el Señor, pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os fileo, os ama. Cristo hablando a sus discípulos. Él os ama porque vosotros me habéis amado. Otra vez la palabra fileo, y habéis creído que yo salí de Dios. Cristo está hablando en Apocalipsis a su pueblo, hermanos. Él está hablando a su iglesia. Él está llamando a su pueblo. Estas palabras son un eco de Proverbios 3, 11 y 12 que nos enseña que el Padre a quien ama disciplina. Es un eco de las palabras en la carta a los Hebreos capítulo 12 que nos enseña exactamente la misma verdad, que el Padre disciplina a su pueblo, disciplina a aquellos a quienes ama. Él está tratando con una iglesia que ha caído en tibieza espiritual que produce un vómito, una repugnancia. Es el tierno llamado de Dios para con el pueblo que es su especial tesoro, hermanos. Es un reflejo de lo que vemos en otro texto en el Antiguo Testamento. Acompáñeme brevemente a Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Todo el contexto de este capítulo, hermanos, ahora mismo les digo qué versículo, pero todo el contexto de este capítulo está hablando y anunciando el juicio de Dios contra Jerusalén y Judá. Un pueblo que se ha apartado de su Dios. Un pueblo que está en apostasía. Un pueblo que está a punto de sufrir las consecuencias. Versículo 1. El profeta proclama: huid, hijos de Benjamín, del medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Jacrem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Hay aquí el profeta anunciando, Dios llamando al pueblo, anunciándole la destrucción que se cierne sobre ellos. Versículo 2: destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Anunciad guerra contra ella. Versículo 4: levantaos y asaltemos la mediodía. Pero observe el versículo 8, hermano. Porque todo el tono de los primeros 7 versículos es un tono firme, fuerte. Pero cuando yo leía y meditaba este pasaje hace algunos días, de pronto imaginaba un cambio completo de tono en esta parte. Tras anunciar los juicios venideros sobre esta ciudad, escuchamos en el versículo 8 un clamor, un tierno clamor. Vea lo que dice ahí. Corrígete. Corrígete, Jerusalén. ¿Para qué? Escuche la palabra de Dios, amado hermano. Amado hermano que estás en tibieza espiritual, escucha estas palabras, por favor. Corrígete, Jerusalén. ¿Para qué? Para que no se aparte mi alma de ti. Este es el llamado de Dios. Oh, corrígete, amada Jerusalén, para que mi alma no se aparte de ti. Para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Oh, Jerusalén. Corrígete. Reacciona, vuélvete, porque he aquí mi alma te ama. No quiero apartarme de ti, quiero mantenerme cercano de ti, pero Jerusalén, soy santo. Y si tú no te vuelves, te tendré que convertir en desierto asolado, en ciudad completamente inhabitada. Amado hermano, este es el corazón de la reprensión para la iglesia de la Odisea. No es una reprensión meramente hueca, vacía, una reprensión airada. Es una tierna reprensión. Cristo Jesús está llamando a una iglesia que se encuentra en tibieza, que se mantiene indiferente, que habla de cosas gloriosas, eternas, pero que su corazón no es impactado por estas verdades. Una iglesia que es consciente de los miles que perecen sin Cristo,
que mueren en sus propios delitos y pecados. Una iglesia que sabe estas verdades aquí, pero que su corazón ha dejado de ser impactado verdaderamente por ello. Oh, por eso les llama: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y entonces entendemos correctamente el siguiente versículo, hermanos. Un texto que ha sido muy usado fuera de contexto en nuestros días. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este llamado es el llamado de Cristo a su iglesia, hermanos. No es un versículo para evangelismo. Es un texto en el que nuestro Señor Jesucristo está tratando con una iglesia cuya tibieza había provocado que hubiese una separación entre Él y su pueblo. Piense por un momento, ¿cuál era el problema en última instancia real de la iglesia de la Odisea? Su problema, hermanos, es que había separado, se había apartado de la fuente de agua viva, hermanos. Estaban apartados de Cristo, se habían alejado de Cristo, sí, hablaban mucha teología seguramente, hablaban acerca de cosas realmente elevadas, pero sus corazones se habían alejado por completo. ¿Cuántos cristianos hoy en día vemos a nuestro alrededor de esa misma manera? ¿Cuántos creyentes son capaces de hablar horas y horas sobre posturas? Y al mismo tiempo mantenerse indiferente de los pecadores perdidos. Al mismo tiempo mantenerse indiferentes al llamado que Dios les ha dado, que debe de manifestarse en una vida de piedad, en sus diferentes círculos, contextos, en el hogar, con sus esposas, con sus hijos, ocupados en glorificar el nombre de nuestro Señor. Creyentes que creen tener algo y realmente no tienen absolutamente nada. Cristo le está diciendo a la Odisea, no tienes lo que crees tener, no eres lo que crees que eres. Necesitas unirte desesperadamente a la fuente que soy yo, Cristo Jesús. Y si la Odisea entendía este llamado, esta reprensión, ¿cuál es la respuesta que deberíamos de haber esperado de una iglesia que de pronto es despertada a su verdadera miseria, a su verdadera condición? La respuesta que muchos de nosotros tuvimos cuando Cristo Jesús nos salvó: volvernos al Señor. Pero cuando la Odisea pensó en eso, Cristo les dice: he aquí, yo ya estoy a la puerta. Y esto es gracia, amados hermanos. Esto es gracia de nuestro Señor, porque ¿cuál era el problema de la Odisea? Su autosuficiencia. Cristo les dice: ni siquiera vas a caminar hacia mí, yo voy a ti, la Odisea. Y aquí yo estoy a la puerta, la Odisea, y estoy llamando, estoy dispuesto a venir y a hacer morada contigo. Tú no puedes hacer nada, la Odisea. Yo tengo que hacerlo todo por ti, la Odisea. Oh, amados hermanos, esto es gracia. No había lugar para la jactancia. Este es Cristo Jesús llamando a su novia, como en Cantares 5, versículo 2. Cuando Él busca a su amada, cuando Él se acerca a la recámara, a la habitación donde se encuentra su amada dormida en su propia tibieza espiritual. Él es quien llega, quien se acerca, quien llama, quien busca. Y esto es lo que hace Cristo el día de hoy con nosotros, hermanos. Porque Él se acerca a esta iglesia local a través de su cena. Y es que la cena del Señor, correctamente entendida, cada domingo nos llama al arrepentimiento, hermanos. Cada domingo nos llama
a despojarnos de nuestra autosuficiencia. Cada domingo nos recuerda que nosotros no somos capaces absolutamente de nada, que Cristo lo tuvo que hacer todo, hermanos. Cada domingo nos recuerda que Él vertió su sangre y derramó su vida en aquella cruz, entregando su propio cuerpo. Cada semana la cena del Señor debería de recordarnos a cada uno de nosotros que ciertamente fuera de Cristo no somos más que unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Cada semana. Este precioso sacramento es un recordatorio de nuestra desesperada necesidad, hermanos. Y es que yo creo que estas palabras de Cristo en el versículo 20 tienen una relación con la cena del Señor. Cristo se acerca para llamar a su pueblo a tener comunión con Él. Cenaré con Él y Él conmigo. Oh, amados hermanos, recordemos y no tengamos en poco este precioso sacramento. Un sacramento que confirma la promesa con la que concluye el versículo 21 cuando Cristo dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quiera el Señor que hoy, cuando nos acerquemos a esta mesa, afirmemos esta promesa en nuestro corazón, aquel glorioso día en el que finalmente por su gracia seremos establecidos no solamente en la ciudad celestial, pero en el trono de la ciudad celestial juntamente con Cristo. Amada iglesia, amado hermano, hay tibieza espiritual en tu corazón. Luchas a veces con la tibieza espiritual. El Señor nos llama a recordar y a meditar detenidamente en sus gloriosas verdades. El Señor nos llama al arrepentimiento. Y mi oración, amados hermanos, es que por su gracia Él nos conceda de su Espíritu Santo para que, confesando nuestra tibieza, hermanos, podamos encontrar en Él al Amén, aquel que es el testigo fiel y verdadero, en quien todas y cada una de sus promesas tienen pleno cumplimiento, hermanos. Este precioso día se nos han recordado cosas gloriosas. Quiera el Señor que esta iglesia nunca llegue a ser reprendida por causa de una tibieza de la clase que produce vómito, pero que seamos hallados perseverando, aferrándonos a la palabra del Señor, hermanos, procurando no ser como la Odisea, pero más como Filadelfia, confesando nuestra debilidad para encontrar en Él nuestra fortaleza, hermanos, buscando su rostro insistentemente en oración, por medio de leer y meditar su palabra, clamando y rogando, amados hermanos, siendo conscientes de las realidades eternas que predicamos, con carga en nuestros corazones por causa de esas multitudes que perecen. Meditaba y leía acerca de una biografía y un varón que fue usado poderosamente por Dios y que era conocido por su particular devoción al momento de orar. Él decía: amado hermano, ¿quieres orar con mayor fervor? Medita simplemente, medita en esas miles y miles de almas que perecen sin Cristo. Medita en la terrible condición de este mundo caído. Medita en la necesidad que todos y cada uno de esos hombres, mujeres tienen acerca de Cristo. Medita en la gloria de tu Señor. Medita en su hermosura, medita en su belleza, medita en su grandeza, medita en su potestad. Medita hasta que realmente puedas encontrarte cara a cara con Él día tras día. Y que Él sea formado en cada uno de nosotros, hermanos. Oremos al Señor pidiendo
de su gracia, que su palabra pueda producir fruto en nuestros corazones.